que nada agradecerles la presencia, sobre todo porque se agradece que hayan estudiantes. En la mañana no había ninguno, así que tirar la oreja. Ah, usted estaba, sí, usted estaba. Ah, y usted también estaba, ya. Retiro lo dicho. No, pero la verdad que estamos llenos de actividades en el marco de la semana de la planificación, que la iniciamos el día lunes con la muestra de la profesora Carolina Roja y Carolina Stam, que la pueden visitar, que abajo, que es como una experiencia sonora, digamos, de lo que son los ecotonos. ¿Ecotonos? Ecotonos se llaman, ¿no? Ecotonos. Bueno, y fue muy interesante y hemos tenido varias actividades más. Ayer la profesora Isabel Zapata se ha lucido ya varios días. Ayer presentó una, un manual que hizo en conjunto con el profesor Pablo Guzmán, que es para hacer planes reguladores comunales a partir de una dilatada experiencia. Y este en particular es un tema que a mí me convoca y también convoca al profesor Ricardo Trufelo. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar hace un par de años bajo la dirección de la profesora y decana nuestra, Magdalena Vicuña, en la creación del CIEDU. Y anteriormente, bueno, yo he trabajado en todo lo que es índice de calidad de vida urbana, con la Cámara y también con Ricardo hemos trabajado. También hemos trabajado en índice de soporte de infraestructura territorial también con la Cámara y posteriormente trabajamos en el SICBIR, el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural, y hoy día sabemos que el 4 de diciembre va a haber el CNDT, va a lanzar un sistema de indicadores que va a fusionar un poco lo que son los sistemas de indicadores de calidad de vida rural y los indicadores de calidad de vida urbana. No obstante, sabemos que lo que hoy día nos va a presentar Isabel tiene que ver con un trabajo profesional que se hizo para el PNUD, que tiene que ver con la generación de estándares, y nos parece que es súper interesante que ustedes como estudiantes conozcan, digamos, estas aproximaciones que se hacen desde más bien la investigación aplicada y que va a ser comentada acá con nuestros flamantes invitados. Y nada, pues, igual a nosotros nos creo que es re valioso tener la opinión de ustedes respecto a cómo ven esto, desde el conocimiento que tienen, del que quieren tener, digamos. Y yo creo en ese sentido, creo que es un lujo tenerlos acá. Y nada, pues, muchas gracias Isabel nuevamente por confiar dentro de la semana de planificación esta posibilidad de presentar el trabajo que ustedes hicieron con Habitar. Eso, perfecto. Dicho eso, no, y claro, vamos a conducir un poco de... Fantástico, fantástico. Gracias Arturo por esta introducción y bueno, súper contenta de tenerlos todos ustedes acá, ya, porque efectivamente uno planteó este tema súper motivado por la Semana de la Planificación y sobre todo porque en el marco de la formación profesional, ya, y de la carrera de planificación urbana y de la investigación que también se hace, ¿no es cierto?, aquí en el instituto, es súper importante el vínculo entre la academia y el Estado. ¿Ya? Yo digo, tratándose de planificación. A todos los que me han escuchado haciendo clase, la planificación, ¿no es cierto?, se define como esta función pública específica, ¿ya? Que además de ser un proceso que es eminentemente político, técnicamente asistido, bueno, todo lo que ustedes de alguna manera han aprendido, en la práctica, ¿no es cierto?, se da en el alcance del quehacer, digamos, de la distinta administración del Estado en el ámbito de las políticas públicas. Y entonces traer este conversatorio hoy día acá tiene un poco que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con este mandato que el ministerio tiene, ¿no es cierto?, en conjunto con un convenio que estableció con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas, precisamente para poder establecer un sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano, ¿ya? Que de alguna manera responda a evaluar, ¿cierto?, poco el efecto del quehacer del ministerio que tiene en distintos, ¿no es cierto?, programas e instrumentos, y que de alguna manera responde al enfoque de la planificación integrada, ya de acuerdo a lo que está señalado en la propia Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es la tríada, ¿cierto?, de ámbito, regulación, gestión e inversión, ¿ya? Entonces, yo quise partir este conversatorio con esta foto, ¿ya?, a propósito de la Pintana. ¿Y por qué? Porque resulta que este sistema de indicadores y estándares es para la planificación urbana. O sea, es para tomar decisiones, ¿ya?, respecto a la planificación. O sea, en el fondo, cómo
orientar el desarrollo de determinados escenarios de desarrollo urbano. ¿Y por qué La Pintana? Bueno, porque La Pintana nos tocó el año pasado, o este año, creo que fue el año pasado, estaba yo ahí tratando de explicarle a estas vecinas en el sector Lo Castillo, de la población, tratando de explicarle y aterrizar muy bien lo que significaba esto de la planificación urbana, ¿no es cierto? Y estamos, por suerte, levantando un diagnóstico participativo, pero había que interpretarlos muy bien, cuáles eran sus necesidades, sobre todo sus visiones, si es que queríamos elaborar un instrumento de planificación territorial pensando en La Pintana de los 10 próximos años, 15 próximos. Entonces, yo me acuerdo que estaba ahí, justo me había acompañado Carmen Miralles, había querido ir a terreno, la invité y la miro y me hace así como, grande tu esfuerzo de tratar de explicar esto. Y me vino un chispazo y dije, voy a empezar a hablarle desde su vida cotidiana, ¿ya? ¿Y por qué me hace sentido esto? Porque su vida cotidiana tiene que ver con estos espacios, con estos entornos, ¿ya? Desde el punto de vista de la vivienda, ¿no es cierto?, del espacio público, de la infraestructura. Entonces, a raíz del estudio que nos convoca, ¿ya?, que tiene que ver con este sistema de indicadores y estándares, la gran pregunta en materia, ¿no es cierto?, del mandato público es cómo medimos, y ese es el foco que hoy día está poniendo el Ministerio en materia también de política pública, la equidad territorial, ¿ya? Eh, a propósito que también ya hay vastas decisiones en materia de integración, por ejemplo, pero hoy día lo que preocupa a propósito de los temas de desigualdad es la equidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo medimos la equidad, además de la integración y sobre todo la resiliencia, ¿no es cierto?, en la ciudad que hoy día en el contexto del cambio climático, ¿no es cierto?, y las últimas modificaciones que hemos tenido a propósito de la ley de cambio climático, ¿no es cierto?, y la actualización, digamos, de los enfoques de riesgo y todo lo que nosotros hemos ido, ¿no es cierto?, aterrizando en la práctica desde la literatura, la concepción del riesgo, incorporando la noción de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, y amenaza y exposición, ¿cierto? Hoy día el mandato es cómo medimos, cómo evaluamos la ciudad, qué tan resiliente estamos, qué tan integrado, qué tan equitativo es nuestra ciudad desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, el acceso que le ofrecemos a nuestros habitantes a los bienes públicos. Por lo tanto, esta pregunta, ya, y es lo que pretendemos responder, ¿no es cierto?, en el contexto, digamos, de este mandato público, ¿qué estándares de desarrollo urbano son los mínimos deseables para la vida cotidiana? ¿Ya? ¿O qué indicadores debiera considerar la planificación urbana? ¿Ya? Que es una pregunta mucho más, ¿no es cierto?, decisiva. Pero no cualquier estándar. Hoy día específicamente se está, ¿no es cierto?, pidiendo responder una pregunta específica que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el acceso equitativo a los bienes públicos. Entonces, en este contexto, ¿cierto?, nosotros tenemos una política que es la que viene el año 2014, ¿ya? Los que han leído la Política Nacional de Desarrollo Urbano saben que de alguna manera ordena, ¿no es cierto?, un conjunto de principios en función de un conjunto de objetivos en relación a 5 ámbitos, que son esos. Nos habla de equilibrio ambiental, de desarrollo económico, de integración social, de identidad, cultura y patrimonio y de institucionalidad y gobernanza. Hoy día, ¿no es cierto?, la nueva política que ya está en un proceso de consulta pública, ya para los que efectivamente quieran participar, lo pueden bajar de la página del CNDT, inclusive, digamos, establecer algunas observaciones y comentarios al respecto del texto, ya se ha ampliado a 8 ámbitos, ya, de la modificación de la política nacional, que está en proceso de consulta del 2025. Entonces, en realidad han cambiado algunos, ¿no es cierto?, y han puesto énfasis en temas de movilidad, aparece el ámbito de vivienda y hábitat, ¿no es cierto?, espacios públicos, se mantiene el desarrollo económico y de sustentabilidad y resiliencia socioambiental. Ahora ustedes van a decir, Isabel, ¿qué tiene que ver estos ámbitos de la política con lo que yo vengo aquí a conversarles respecto a indicadores de calidad de vida urbana o de vida cotidiana? Bueno, porque efectivamente, si es que lo queremos medir desde el ejercicio de la planificación, ¿no es cierto?, es parte, ¿no es cierto?, de la implementación de estos ámbitos por los cuales ha sido un enfoque analítico, estratégico, para poder, ¿no es cierto?, identificar cuáles son aquellos indicadores que son absolutamente, ¿no es cierto?, prioritarios, estratégicos, de tener en consideración para el ejercicio de la planificación, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque a partir de esos 8 ámbitos, ¿ya?, hoy día en el
con este idea de seleccionar, digamos, estándares indicadores oficiales sobre desarrollo urbano, se ha ampliado a 11, ¿ya? Aparece la integración social, ¿ya? Que no estaba en los 8 de la política. Se escinde de la vivienda y hábitat el componente específico de equipamiento, ¿no es cierto? Y aparece el ámbito de la infraestructura. Porque fue la división de obras urbanas, me acuerdo del ministerio, y dijo, mira, Isabel, está bien que hablemos de movilidad, pero por favor ponme la infraestructura, porque nosotros tenemos un montón de planes de conservación de calles, tenemos la red de ampliación de la red de colectores de aguas lluvia, ¿te fijas? Y necesitamos medir esa cobertura, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, de estos 11 ámbitos, y fue también una conversación que tuvimos con la Secretaría Técnica, y una vez le dije a la Paola, bueno, Paola, está súper bien, y la tenemos sentada también en la mesa en este estudio, pero es muy distinto hablar de institucionalidad, gobernanza y participación que hablar de movilidad o que hablar de equipamiento. Entonces le digo, ¿cómo le damos, ¿cierto? Nosotros con un enfoque analítico, ¿no es cierto?, estratégico, como planificadores, ya una, un ordenamiento más jerárquico, coherente, comprensivo del hábitat para poder realmente evaluar equidad territorial, que es lo que tiene como propósito este sistema. Entonces, lo que hemos planteado, ya, primero es distinguir el fin o el propósito en una tríada de componentes que tienen que ver de alguna manera con este enfoque de sustentabilidad que nos hablan de los temas de equidad territorial y social. O sea, si nosotros hablamos de resiliencia socioambiental, de alguna manera es como esta dimensión ambiental, ¿no es cierto? Hablamos de desarrollo económico, evidente, digamos, el enfoque, y hablamos de integración social. Es esta tríada, ¿no es cierto? Es la tríada de la sustentabilidad, que de alguna manera yo diría, bueno, ese es el propósito, el fin, ¿no es cierto? Lo que queremos lograr en materia, ¿no es cierto?, de medir y evaluar la equidad en la ciudad y en el territorio. Luego aparecen en la órbita de este enfoque, ¿no es cierto?, de sustentabilidad, una serie de componentes del sistema urbano, pero que son sistemas de materialidad. Es lo que nosotros en el fondo podemos intervenir desde el punto de vista de lo que es la oferta, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos en el ejercicio de la verificación, lo que me han escuchado transmitir de cómo se hace un plan, siempre estamos balanceando oferta-demanda, ¿cierto? Entonces la oferta es el soporte material, el dónde intervenimos en la ciudad. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con la vivienda, con el equipamiento, con el espacio público y con la infraestructura, ¿sí? Ahora, en forma complementaria e interrelacionada, y esto tiene mucho que ver con la complejidad de nuestros sistemas urbanos, ya que también yo se los he transmitido mucho en clase, ya que tenemos que hacer el esfuerzo de comprender esta complejidad, en forma interrelacionada aparecen, ¿no es cierto?, componentes también del sistema social, tiene que ver con todo el enfoque en el usuario, en el habitante, ¿no es cierto?, en el uso, la apropiación del espacio público. Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de movilidad, son las personas las que se desplazan, ¿no es cierto? Está bien, necesitamos calles o veredas, digamos, en buen estado, pero también nos interesa saber el desplazamiento de las personas desde el punto de vista de sus, ¿no es cierto?, origen-destino, sus necesidades, digamos, de consumo, de desplazamiento. Lo mismo desde el punto de vista del patrimonio y cultura, desde el punto de vista de lo que nos identifica, lo que son parte, digamos, de nuestros referentes culturales, imaginarios o identitarios, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una serie de componentes en lo urbano o físico-espacial y en lo social, ¿no es cierto?, que interactúan entre sí en función del logro de este fin o propósito de equidad territorial en relación, ¿no es cierto?, a este mandato de sustentabilidad urbana, ¿ya? Y finalmente tenemos, porque eran 11, ¿ya? Y ahí habían solo 9 para los que lo contaron. Entonces, nos quedaba efectivamente dos ámbitos de la política que tiene que ver con el cómo, ¿ya? Con los medios para lograr esto, que tiene que ver con la planificación integrada y gestión de suelo, o con la institucionalidad, gobernanza y participación, ¿ya? Entonces, esto sin, es simplemente un enfoque de análisis, ¿ya? Que desde el ejercicio de la planificación, ¿cierto?, es un enfoque de marco lógico. Es así de simple, que permite, de alguna manera, organizar jerárquicamente en función de propósitos, componentes, medios, ¿no es cierto?, los distintos ámbitos de una política pública, que en este caso es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y la hacemos útil
para el desarrollo, ¿no es cierto?, de la planificación en términos de evaluar, ¿no es cierto?, en un mandato tan específico que tiene que ver con evaluar, ¿no es cierto?, la equidad territorial en todas las escalas, ¿no es cierto?, desde el barrio, desde el entorno de la vivienda, ¿no es cierto?, hasta la ciudad, el ámbito urbano, la comuna, la intercomuna, ¿no es cierto?, y la región. En la intercomuna hoy día hablamos mucho de las zonas de interés público prioritarias, ya que también es parte del alcance de la aplicación de muchos programas públicos del ministerio y que es una escala territorial intermedia entre la comuna, ya ámbito urbano, y la región. Entonces, este es el enfoque de análisis que se está ocupando, ¿ya? Desde esta lógica, desde esta racionalidad técnica en términos de lo que implica, ¿no es cierto?, la aplicación de este enfoque de marco lógico que simplemente pretende jerarquizar distintos ámbitos de una política pública. Entonces, se busca evaluar, ¿no es cierto?, la equidad territorial, social, en el acceso a bienes públicos, según las condiciones de estos componentes del medio físico y social, o sea, vale decir vivienda, espacios públicos, equipamiento, ¿no es cierto?, infraestructura, y sus relaciones de uso en términos de movilidad, ¿no es cierto?, de apropiación de identidad, de cultura como de patrimonio, mediante procesos de planificación y gestión de suelo, participación, gobernanza o institucionalidad. ¿Sí? Ahora, esta es una mirada analítica ya del territorio. Ahora, a partir de esto, y espero no latearlos, porque en el fondo aquí a lo mejor voy a pasar a un ámbito un poquito más árido, qué importante preguntarnos si vamos a evaluar la equidad y tenemos este enfoque. Bueno, equilibrio sistémico, ¿no es cierto? Porque nos dicen, nosotros siempre estamos, desde el punto de vista de la agencia de la educación, no ha pasado mucho. Yo hago muchos planos reguladores y siempre está, ¿no es cierto?, el mandato de los alcaldes. Por favor, me dice. Todavía me tratan de señorita. Por favor, Isabel, por favor. Hagamos un instrumento que atraiga inversiones a la comuna. Queremos desarrollo económico, queremos desarrollo productivo. Ya, pero, perdón, o sea, no solamente es desarrollo económico, ya en términos de hacer ciudad, también es lo ambiental, ¿no es cierto? Hoy día tenemos más que todo en nuestro contexto de cambio climático, los temas, ¿no es cierto?, de resiliencia socioambiental que le hemos llamado integración social. Por lo tanto, qué importante es escoger, ¿no es cierto?, el cómo evaluamos esta equidad en función de lograr un equilibrio sistémico en función de esta tríada, ¿ya? De ámbitos que se han organizado en función de este propósito, ¿ya? De planificación, ¿no es cierto? Entonces, en esta triada, nosotros decimos, bueno, si queremos lograr el equilibrio sistémico, tenemos el tremendo desafío de decir, bueno, ¿qué indicadores son prioritarios para poder evaluar, ¿no es cierto?, resiliencia socioambiental, integración social y desarrollo económico, ¿ya? Y lo mismo nos pasa, un equilibrio sistémico respecto a los distintos componentes, ¿sí? Porque necesitamos evaluar estándares e indicadores en materia de vivienda, pero también en términos de infraestructura, también en términos de necesitamos espacios públicos, necesitamos, ¿no es cierto?, ir viendo, digamos, todo lo... Ahora, lo que ustedes ven aquí en términos de gráfico es el resultado de una participación de muchos actores públicos. Y por eso es interesante que ustedes lo vean, porque en el fondo es lo que se ha trabajado a nivel de todos los departamentos de la División de Desarrollo Urbano del propio Ministerio, ¿ya? Además, hemos hecho una consulta nacional a nivel de Secretarías de Planificación Comunal, de direcciones de DIPLADES, de las direcciones de planificación regional de los distintos gobiernos regionales, ¿ya? Y además hemos tenido sentado a la mesa la academia, expertos, digamos, de los distintos sistemas de indicadores que está desarrollando la Universidad de los Andes, ¿no es cierto?, la Adolfo Ibáñez, ya ha estado, bueno, por supuesto la Católica, la Chile, ¿ya? Ay, ya se me olvidó. Bueno, hay otra universidad que también tiene un sistema de indicadores. Además de la gente de la Subdere, con su matriz de bienestar habitacional, bueno, la gente de la Cámara, que tiene su sistema de indicadores de calidad de vida urbana, etc. ¿Ya? Y de alguna manera, consultando a esos actores, nos han ido diciendo, bueno, estos sí son los prioritarios y se distribuyen, digamos, en estos componentes. Ya, para no dejarlos con la duda, les voy a decir cuáles son esos indicadores, simplemente basarlo, porque de repente va a poder, de alguna manera, documentar la conversación que queremos tener hoy día, ¿ya? Entonces, esto más o menos ha sido las dinámicas de trabajo. Hemos trabajado sobre matrices,
¿no es cierto?, en función del resultado de este marco lógico. Y estos son los indicadores, que en materia de la tríada de la sustentabilidad, a propósito del fino propósito, se ha ido formulando objetivos, ¿ya? Que en desarrollo económico tiene que ver con favorecer el desarrollo fomentando el acceso a vivienda y ciudad mediante un uso eficiente del suelo. Y creo que desde el punto de vista de la planificación, la eficiencia en el uso del suelo ha sido algo que, de alguna manera, ha ido definiendo una directriz clara en materia de actuación público-privada, ¿ya? Y bueno, han aparecido temas, por ejemplo, asequibilidad a la vivienda. O sea, no solamente el tema de el proveer la vivienda, sino que en el fondo la capacidad de pago en modalidad de arriendo, ¿no es cierto?, o en modalidad de compra. Los índices de diversidad socioeconómica, a propósito de los temas también de integración social, los temas de magnitud de economía por habitante, ¿ya? O desarrollo de economías locales, ¿ya? Formales. ¿Qué tan diversos son todos los temas, ¿no es cierto?, de desarrollo de actividades productivas en el ámbito local, o las tasas de desocupación, o indicadores tan sensibles como mixtura de uso de suelo, la presencia de ferias libres, ¿ya? O el tema de la movilidad temporal al trabajo, ¿ya? Ahora, indicadores que nos han impresionado, créanme, es cuando nos propusieron, por favor, midamos la propiedad del suelo. Yo dije, la propiedad del suelo, sí, porque es súper importante saber, ¿no es cierto?, cuánto es terreno fiscal, ¿ya? Más o menos, porque nos permite, digamos, la gestión. Bueno, más que la propiedad, nosotros estamos tratando de avanzar en un indicador que nos mida, ¿no es cierto?, la disponibilidad, digamos, de ese suelo desde el punto de vista de la condición de propiedad, ¿ya? Y esto es lo que se ha tratado de ir especificando en términos de ir describiendo, establecer una metodología de cálculo, ver qué tan aplicable es en los procesos de planificación, cuáles son los tipos de procesamiento. Hemos empezado a hacer aplicaciones piloto, esto en el caso de La Pintana, ¿no es cierto?, a propósito de este caso de mixtura de uso de suelo que se está viendo ya no solamente por manzanas, sino por sectores, ¿no es cierto?, para poder ir de alguna manera viendo un primer sondeo de evaluación del territorio en función de estos indicadores. Eso en materia de, ¿no es cierto?, desarrollo económico. Ahora está este otro objetivo, el de resiliencia socioambiental, ya como el segundo eje, que tiene que ver con el tema de, ¿no es cierto?, la calidad de los espacios públicos. ¿Ya? Se habla de restablecer la conectividad ecológica mediante una planificación de los cambios de uso del suelo del territorio, ¿ya? Y ahí también hay una serie de indicadores, pero que se concentran claramente no en todos los componentes. Los temas de movilidad sustentable son gravitantes, ¿no es cierto?, en esta dimensión, ¿no es cierto?, a propósito de los transportes activos, bicicleta y caminata. Los temas de riesgo de desarrollo urbano en materia a lo mejor de espacios públicos o el arbolado urbano, ¿no es cierto?, a propósito de la incidencia en el clima. O los temas de proporción de áreas naturales en la ciudad, que hoy día sí nos está preocupando muchísimo, ¿ya? No solamente por los temas de permeabilidad, o por los temas de esparcimiento, recreación, sino que precisamente, ¿no es cierto?, por la condición de la calidad del medio ambiente. O los índices de permeabilidad del suelo, como les decía, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, no voy a pasar, pero estos indicadores como de riesgo, que es muy importante para la planificación, porque las áreas de riesgo viene siendo una de nuestras normas urbanísticas. Por lo tanto, indicadores como esto, en términos de reducir, ¿no es cierto?, exposición y vulnerabilidad, que es lo que podemos incidir en materia de planificación, es muy gravitante, ¿no es cierto?, en términos de esta evaluación. Y estos han sido algunos de los resultados desde el punto de vista del riesgo. ¿Ya? Los tenemos como manchas, como zonas, pero qué importante es comprenderlo en términos y evaluarlo para poder, ojalá, ir reduciendo estas áreas que nos dan cuenta del número de personas que están expuestas a una determinada amenaza. ¿Sabes? Y además, si esas personas son personas vulnerables desde el punto de vista de su condición de ingreso, quizás de su condición de salud, o que son grupos de niñeces o adultos mayores de más de 65 años que tienen dificultades de caminar, probablemente, o desplazarse frente a la ocurrencia de un peligro, es aún más importante de poder medirlo, evaluarlo para poder, ¿no es cierto?, reducir y enfrentar este riesgo. Y entonces, bueno, y la tercera patita tiene que ver con integración social, y ahí tenemos más porque habíamos tenido 11 y 16. Bueno, y por cierto, predominan los de vivienda,
¿no es cierto? Aquí aparecen algunos indicadores que tienen que ver con las características de las personas, desde el punto de vista, ¿no es cierto? Hay un indicador que es muy curioso, que lo ocupa mucho el programa Quiero mi barrio, porque dice que es un muy buen predictor, ya, para poder intervenir, que tiene que ver con el índice de escolaridad de las jefes de hogar por género. O sea, el nivel educacional de la madre es muy determinante en la condición de pobreza del hogar. Y ese está súper, súper probado. Por lo tanto, dijeron, Isabel, por favor, este indicador tiene que ir en este componente y lo tenemos que considerar, ¿no es cierto? Además de los temas de organizaciones, déficit, por supuesto, el déficit nacional o proximidad de servicios básicos de carácter público, ya que tener, y además el concepto de proximidad que hoy día integra, además de cobertura, el tema acceso, porque no solamente es necesario tener el consultorio cerca, la cual, o el jardín infantil cerca, la cual yo pueda llegar a pie, ¿cierto? Sino que además necesito que esa infraestructura, ese equipamiento público tenga cobertura para que yo pueda acceder. O sea, no basta con tenerlo cerca, sino que también el que tenga suficiencia en términos de matrícula, atención, ¿no es cierto? Dependiendo del equipamiento, que se trate si es salud, educación, seguridad, como equipamientos públicos, ¿ya? Bueno, y así otros que tienen que ver con proximidad a áreas verdes, pertenencia a experiencia espacio público, que tiene que ver con indicadores más perceptuales, o la calidad de la infraestructura en veredas o iluminación, y un índice de caminabilidad, que ha sido uno de los indicadores súper interesantes que hemos ido adaptando con nuestras condiciones locales a un ejercicio metodológico que hemos ido estudiando de casos en España, ¿ya? Y que de alguna manera nos ha permitido ir combinando sombra, estado de la vereda, mixtura de uso, todas las condiciones que uno busca, ¿no es cierto?, para desplazarse, digamos, en la ciudad, ¿ya? La conectividad de las tramas, porque uno de repente no camina en cualquier barrio, y eso estamos súper claros, ya que hay momentos que uno se sube a un Uber, se sube a un taxi, se sube a una micro, ¿ya? Y en otros casos, evidentemente, no es muy grato, digamos, poder caminar y desplazarnos a la ciudad y tiene que ver con esas condiciones del entorno, ¿sí? Que se pretenden, digamos, sintetizar en varios subindicadores en este índice de caminabilidad. Bueno, esto en función del objetivo de integración social respecto a ordenar el territorio, ¿cierto? Con integración social y equidad para una vivienda adecuada, equipamiento e infraestructura de calidad. ¿Ya? Todo esto ya para la planificación integrada y gestión de suelo. Y también, bueno, viendo algunas especificidades ya más técnicas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo podemos espacializar estos indicadores para poder ir viendo, ¿no es cierto?, el comportamiento en el territorio y que permita ir, ¿no es cierto?, orientando lo que es el ejercicio de la planificación o cualquier acción pública, ¿cierto? Y buscando también indicadores sintéticos, por ejemplo, que es bueno saber en función de las comunas los índices de caminabilidad, ¿ya? Porque, por cierto, caminar en La Pintana, donde estamos trabajando, no es lo mismo que caminar en Providencia, y eso lo sabemos, ¿ya? Lo importante es evaluarlo, medirlo y desde la planificación, en el fondo, cómo poder ayudar a eso. Bueno, esto, y esto ya para abrir el conversatorio, ¿ya? Porque nos interesa que no solamente me escuchen a mí, sino que a mí me interesa mucho escucharlos también a ustedes, y particularmente, ¿no es cierto?, también a Catalina y Ricardo. Hemos hecho muchas consultas y participación ciudadana, que es muy importante, ¿ya? Y nos han dicho, mira, no existe un lugar, y aquí se lo subrayé, le hice un buen zoom en el plano, porque tenemos muchos planos allá y hemos hecho muchas jornadas en La Pintana. En cada ronda de la elaboración de un plan, ¿ya? Hemos hecho más de 80 talleres con múltiples actores, desde la comunidad mapuche, todos los grupos territoriales, todos los actores público-privados, de todos los intereses, ¿ya? Entonces, imagínense la cantidad de información, la cantidad de diálogos, ¿no es cierto?, que se producen en cada una de esas rondas de participación. Y aquí nos dicen, no existen lugares donde podemos salir y recrearnos. Por ejemplo, a propósito de nuestros déficits, ¿no es cierto?, de espacios públicos, de áreas verdes, ¿ya?, o de insuficiencia de equipamiento. Entonces, bueno, parte de este conversatorio es pensando en tu vida cotidiana, ¿no es cierto?, vuelta a lo que fue esta convocatoria inicial después de que le he mostrado este enfoque ya más analítico, técnico, que, ¿no es cierto?, emana de la política pública y lo que pretende, digamos, orientar la planificación es
acerca de los indicadores que se debiera considerar en la planificación para un acceso equitativo a los bienes públicos, para comenzar dándole la palabra a Catalina y Ricardo para amenizar, digamos, este conversatorio. Así que gracias por el interés, escuchar y estar. Bueno, muchas gracias por la invitación primero al instituto. Feliz de estar aquí en la Semana de la Planificación Urbana y en esta conversa que como en un ambiente como bien cercano, digamos, para que realmente se produzca como una buena conversación. Y agradecerte, Isabel, me parece súper interesante. Quizás lo primero es como ya la invitación a la conversación me parecía atractiva desde la palabra a la vida cotidiana, como que creo, y me hace sentido que es interesante lo que cuentas de cuando estabas precisamente en una reunión con vecinos, porque en realidad, bueno, no me voy a presentar para poder como decir de dónde estoy hablando, pero precisamente todo lo que tiene que ver con los indicadores y que es desde donde se toman las decisiones es tan lejano a esa vida cotidiana de los que realmente sufren las consecuencias de las decisiones que tomamos o que toman otros, que me parece que es súper inspirador. Yo hoy día, y desde ahí voy a hablar, digamos, bueno, soy arquitecta y planificadora urbana. Y trabajo hoy día en una fundación que se llama Olivo, en una iniciativa que se llama Barrio Próximo, que es una iniciativa de intervención territorial en la comuna de San Bernardo, ¿ya? Y cuando uno piensa en San Bernardo, piensa como en lo bacán de San Bernardo, el centro histórico, como esa riqueza en los trenes, en fin, pero yo estoy como al margen, estoy precisamente en el límite con La Pintana y con el bosque, entonces es como el sector que está literalmente al margen, como lo segregado, digamos, de lo segregado, y por lo tanto bien abandonado. Entonces, de algún modo, esto me hace mucho sentido porque, y bueno, nosotros tenemos la oficina allá, entonces hoy día tengo como el privilegio de estar súper cerca para experimentar realmente lo que las personas viven día a día. Y creo que en eso lo primero es como que veo harto acierto en ciertas notas que hay, digamos, de palabras que empiezan a aparecer en los indicadores que me hacen mucho sentido. Em, entonces, desde ahí como quería comentar algunas cosas, había pensado como ir como por algunos de los indicadores, pero en realidad como a nivel de síntesis, quería comentar algunos. Lo, como en tres puntos. Pensaba, el primero, y quizás voy a partir por el primero que me dio risa, porque incluso cuando tú hablaste en el tema del desarrollo económico, hablaste o sea, se mencionan, ¿verdad?, el índice de desarrollo de economías locales. Y dije, ay, qué interesante. Cuando la Isabel lo presenta, dice formales. Y yo aquí puse, entre paréntesis, al lado puse informalidad. Como que creo que es súper complejo porque estos estándares y todo apuntan a la política pública, ¿verdad? Pero es que yo creo que hay un problema tremendo en la política pública de invisibilizar la informalidad, porque en realidad cuando yo hago mis apuntes es informalidad slash vitalidad, o sea, donde estamos nosotros en San Bernardo, si no fuera por la informalidad, o sea, gracias que existe la informalidad porque le da algo de vitalidad a los espacios públicos, o sea, son los coleros de la feria, son toda una serie de actividades que ocurren que no son formales, las que finalmente le dan vida al lugar y le dan trabajo, que eso es lo otro. O sea, si uno hiciera una encuesta como dónde trabaja la gente que vive ahí, claro, hay un alto porcentaje que se viaja las 2 horas para ir a trabajar a otro lugar y probablemente con un mejor sueldo, pero hay un altísimo porcentaje, yo no tengo los datos, que se quedan ahí mismo y con la informalidad sobreviven el día a día, digamos, desde la que vende sopaipilla fuera del metro, en fin. Entonces, como que, no sé cómo traducirlo, lo planteo como una pregunta de cómo medir esa información y cómo incorporarlo, pero no desde lo negativo, o sea, como en el fondo poder mirarlo y hacerse cargo. Y por qué eso puede, porque uno diría, ya bueno, pero que convivan, lo tenemos medido, está. Pero, por ejemplo, ocurre en San Bernardo, hay una avenida que se llama Lo Blanco, que es bien terrible, que es la que separa Lo Blanco, o sea, la Pintana, perdón,
el bosque con San Bernardo, y que se supone que es un eje desde el plan metropolitano importante de conexión Oriente-Poniente. Sin embargo, es de no creer el perfil de esa calle, el nivel de basura, en fin. Em, y, por ejemplo, ahora viene la Feria de Navidad, que es el mega evento y dura todo diciembre, pero ocurre ahí, colapsa todo. ¿Y cuánto espacio público hay, plazas, que podrían ser ocupadas para acoger de verdad esa informalidad? O sea, porque claro, aquí tenemos el Parque Bicentenario que tiene estas ferias de época, digamos, y eventos fantásticos, pero allá como que no se genera eso de un modo más planificado. Y creo que se podría como reubicar en el fondo asumiendo esa informalidad, como poder mirarla y hacerse cargo de eso. Creo que eso es un tema interesante. Y ahí que tiene que ver en el fondo, por un lado, con el desarrollo económico local y por otro lado, con la también habitabilidad adecuada para esas acciones. Otro punto que me parece que lo veo en varios de los indicadores o de los propuestos, digamos, tiene que ver con la diversidad, ¿ya? Y ahí como que sería la diversidad como contrapunto de la monotonía que hay en estos sectores como tan espacios públicos, todos iguales. Aquí no hay falta de plazas, si las plazas están, porque en realidad la política asume, se construye vivienda, se construye la plaza, la cancha y la sede, entonces existen. Pero cuando son todas iguales, no ofrecen nada distinto, digamos, ni atractivo. ¿Qué razón me va a sacar de mi casa, digamos, para ir a meterme a ese lugar cuando en verdad no me ofrece nada? Entonces, creo que hay varios como que me inspiraban a pensar en eso, como en el fondo como una oferta diversa, digamos. Creo que eso es interesante de poder mirar porque eso habla además de inclusión, de ser un imán para realmente empezar a ocupar los espacios públicos, ¿ya? Nosotros desde donde estamos trabajando, por ejemplo, hemos mirado este trinomio que lo llamamos, que es la cancha, la sede y la plaza, y uno dice, y ahí también está el problema, el tema de la escala, como de a cuánto uno debería medir estos indicadores, ¿verdad? Eh, Porque en el fondo, ¿qué pasa si en vez de pensar que cada nueva población tiene su sede, su cancha y su plaza igual a la de la población de al lado, que son finalmente 400 o 300 habitantes con 300, o sea, 300 viviendas al lado, pensar más en macro como una escala intermedia para ir dándole cierta identidad y diversidad a esas sedes o a esas canchas? No puede ser, la gente dice que no tiene dónde hacer deporte, está lleno de canchas, pero es que es solo fútbol, sin hablar de la gestión de eso, que la llave de la dirigenta, muchas situaciones que ocurren, pero ¿por qué tienen que ser todas las canchas iguales? ¿Qué pasa si pensamos que en un conjunto hay una de otro tipo? En fin, entonces, como que poder empezar a medir ese tipo de ofertas, o sea, y ahí yo pensaba como en esa diversidad, yo le haría como un zoom al tema como de la oferta cultural y la oferta deportiva. Lo cultural está porque está asociado a identidad, patrimonio, pero creo que también el tema deportivo, porque es algo que además atrae para salir, que es el gran problema, porque en el fondo el gran problema para las personas hoy día y los políticos y el tema es la seguridad, y en el fondo nosotros como planificadores, como urbanistas, como arquitectos, como lo que seamos, hay que combatirle ese tema no con rejas y con luminarias, o sea, también pero con luminarias, pero en el fondo con vitalidad, con esa diversidad, con esa oferta. Entonces creo que eso es interesante como poder medirlo. Y el tercer punto tiene que ver con el confort y ahí con lo medioambiental. Le puse un estrellita así, pero con todo al tema de la permeabilidad del suelo, que yo creo que si no caminara cotidianamente por este sector de San Bernardo, no sería tan sensible, porque por un lado está la cobertura vegetal, que es súper importante, pero que en el fondo es algo que todos lo tenemos bien como asociado al confort. Pero es que la permeabilidad del suelo, y ahí como, o sea, yo pondría, incluso, o sea, si uno lo piensa en pavimentación de veredas y slash platabandas es que las platabandas que acompañan las veredas o las no veredas es un factor de contaminación horrible, una pérdida de traer belleza y además de apoyar en el fondo la permeabilidad adecuada del suelo ante un escenario de crisis hídrica, en fin, como que creo que es un gran tema, o sea, lo pondría al mismo nivel de la cobertura vegetal, pondría el de la permeabilidad del suelo, como
tanto en el diseño de los espacios públicos como también meterle cariño e inversión al pavimento, pero también con lo que acompaña. Y lo digo porque de verdad hay grandes calles, sobre todo, claro, las calles más del pasaje son más de puro pavimento, la vereda y la calle, digamos, con suerte. Pero las calles que son como intermedias a nivel barrial tienen un potencial súper grande de verdad trabajar eso para apoyar, digamos, en un escenario de cambio climático. Em, y después, otro tema que creo que sería interesante incorporar, que no lo veo, es lo de los microbasurales. Porque eso también es otra realidad, que yo creo que hay mucho recurso invertido, que el camión municipal tiene que ir, si es que quieren combatirlo, a limpiar. Entonces yo creo que eso deben tener esa información para poder medirla. Y creo que también puede iluminar harto como a nivel de intervención, porque es un problema que se vive muy cotidianamente, como generación espontánea. En La Pintana, ¿para qué decir? La Pintana y San Bernardo, donde estamos nosotros, es impresionante el nivel de basura permanente. Y otro tema, bueno, lo de la caminabilidad, me parece súper interesante lo que planteas. No lo dijiste, pero me imagino que es un factor, ¿verdad? No hiciste como el zoom a cómo se mide esa caminabilidad, pero yo había notado como el tema de las rejas, como cómo medir, o sea, hoy día todos queremos vivir encerrados y finalmente eso, o sea, como que uno puede ahí, no me permite caminar, o sea, en San Bernardo, conjunto nuevo de vivienda social, han llegado al extremo de pedirle a las constructoras, que yo no sé cómo lo permiten, pero pasa, que les dejen los cierres perimetrales de construcción mientras ellos juntan la plata para poner su reja. Entonces, es como, ahí está toda la apuesta de todos, y como que ponemos la reja y estamos. Entonces, es complejo porque de hecho es un poco, de nuevo, informal porque en el fondo ellos tienen la obligación de mantener las rejas abiertas, pero de algún modo creo que eso también es un tema que hay que ponerle ojo, porque no puede ser que combatamos la seguridad con rejas que finalmente nos hacen mucho más inseguros, porque paso por un lugar donde en verdad o es reja o es pandereta. Entonces, todo lo que sabemos en el fondo de cómo construir una ciudad más con los ojos en la calle es como la anti-posibilidad. Y por último, con esto termino, también los paraderos. Creo que también hay que hacerle un suma a eso, porque eh, por allá los paraderos son el palito con el número de la micro, nada más. Entonces, si hablamos de nuevo como de confort y pensando como el paradero también como posibilidad de encuentro con otros. Entonces, en el fondo, si no, como que casi que miro desde la ventana y salgo corriendo cuando veo la micro, porque no hay ningún espacio como adecuado para que eso ocurra. Así que eso como... Gracias, Catalina. Agradecer también la invitación, felicitar a Isabel la presentación. Yo creo que es de alguna manera un agrado en el fondo poder ver que después de tantos años en el tema de trabajo de indicadores, y voy a tratar de partir como de una mirada quizás un poco más general, como casi histórica del tema de indicadores y llevarlo quizás a algunos conceptos que después también bajo Catalina, em, se va avanzando finalmente. Yo creo que ese es como un tema que es como para los que hemos trabajado en el tema de indicadores durante tantos años, es bien bonito, porque creo que hubo un momento en donde de alguna manera las baterías de indicadores empezaron a surgir de todos lados, de las universidades, cada ministerio, cada repartición tenía sus propios indicadores, y muchas veces con pena uno podía visualizar que esto era más una competencia que tener un fin en un objetivo. Y hoy día, claramente, con la partida, yo diría que el gran punto de inflexión es el CIED, o sea, el CIEDU, particularmente, y después, hoy día la bajada en el CIED me parece súper significativa. Ahí comentar, yo tuve la oportunidad de estar al participar en una conferencia en donde había gente de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de los OCDE y de la ONU también. Cuando me tocó presentar y conté la experiencia de, de que el CIEDU de alguna manera estaba localizado no en un ministerio específico, ni tampoco en el gobierno, sino que en una institución que es más estatal, como es el INE,
vinculada a la política urbana y a la política rural respectivamente con el SIGDIR también. Yo creo que eso hizo harto sentido en la gente que estaba ahí porque de alguna manera, primero, descentraliza un poco la situación política y también permite darle un seguimiento. Y ese es otro gran avance que me gustaría destacar y que es, vinculándolo con el tema de los objetivos, creo que es tremendamente determinante, que es que hoy día las, el seguimiento de políticas públicas a través de lo que se está planteando en el CIET, en el estudio, que bueno, lamentablemente no ganamos, eh, eh, por fin tiene en el fondo una correspondencia entre programas e indicadores, que yo creo que eso es súper importante como para poder hacer un seguimiento de los indicadores y justamente da un poco de sentido a lo que mencionaba Isabel respecto a indicadores para la planificación. Yo creo que es como el tema que de alguna manera estaba pendiente. Y estaba pendiente no solo por los temas de gestión y de política, sino también por los temas técnicos en los indicadores. Muchas veces, y lo cuento como también como una pequeña anécdota en el desarrollo de baterías de indicadores, el proceso formal y que vemos en muchos, me ha tocado participar en varios, es en el fondo esta revisión bibliográfica que uno hace y termina con 800 indicadores y empieza a bajar y ahí con Arturo discutíamos los temas, por ejemplo, de completitud territorial, de que en el fondo hubiera continuidad en el dato, temas súper importantes para poder en el fondo hacer seguimiento eh, y terminar con unas baterías que son bastante más acotadas por la realidad chilena. Hoy día en el fondo, de alguna manera ya estamos viendo que tanto el CIET como otras instituciones se están haciendo cargo de alimentarse también de otros estamentos en cuanto a sus indicadores. Y yo creo que eso es un paso adelante, porque también nos da una responsabilidad y nos sitúa de alguna manera como academia, en el sentido de que algo que siempre he dicho que es importante es que nos transformemos en tributarios metodológicos, más que en probablemente generar la panacea para que nosotros en el fondo necesariamente resolvamos desde acá. Yo creo que es un trabajo en conjunto y que por fin hoy día está viendo la luz y que va a ser un avance constante y un avance significativo, tanto metodológico como en el tiempo, y creo que tiene que ser dinámico. Creo que me parece un súper buen ejercicio elegir en el fondo cuáles son los indicadores principales, pero creo que también es importante ir alimentando en el tiempo con nuevos indicadores, en el sentido de que indicadores que hoy día probablemente no son importantes en el contexto de la política pública, con el avance de distintos ámbitos, pueden mañana ser otros los que se vayan relevando. Em, un ejemplo que me parece bastante potente en esa misma línea tiene que ver con los indicadores particularmente de calidad, que hoy día ya estamos viendo y que tú, Isabel, mencionaste varios. En el fondo tiene que ver con que ya no solamente estamos viendo indicadores que ven los metros cuadrados por habitante de áreas verdes, sino que estamos bajando una lógica en donde efectivamente vemos la cobertura, vemos la permeabilidad, vemos el acceso, ese tipo de cosas. eh, Nos permiten permear eh, sobre todo los temas de desigualdad en ciertos territorios que antes no lográbamos a través de los indicadores sintéticos visualizarlo. Ejemplo clásico, en el fondo, si nosotros medimos metros cuadrados por habitante, la desigualdad en áreas verdes no es tan patente. Pero si nosotros en el fondo le restamos en la cobertura, eso ya es evidentemente en el fondo un tema mucho más grave. Si nosotros vemos la distribución de los equipamientos como puede ser paraderos, colegios o CESFAM, tampoco en el fondo vamos a ver grandes diferencias en ciertos territorios. Pero cuando le ponemos la calidad, cambia efectivamente el tema y claramente eso implica ir mejorando no solo metodológicamente los indicadores, sino que también su levantamiento, que yo creo que también es un desafío tremendamente importante del cual tenemos que hacernos cargo y que de a poco con la proliferación de la infraestructura de datos espaciales, hoy día ya se ha ido formalizando de mejor forma. Eh, Mencionar también que es súper bonito ver el trabajo con los estándares, que yo creo que por lejos cuando uno trabaja el tema con indicadores,
el tema más complicado es el tema de los porque los estándares en el fondo uno tiende siempre como académico o profesional en el fondo a tratar de buscar en la bibliografía y la bibliografía siempre nos trae una realidad que no es la nuestra y que necesariamente tenemos que aterrizar. Y por eso el componente que mostraba Isabel de participación es vital, porque de alguna manera en el fondo sitúa las necesidades de la población y nos permite en el fondo generar indicadores que releven los temas de especificidad territorial que pueden cambiar, por ejemplo, entre ciudades. Evidentemente que eso hace muy difícil la comparabilidad, pero yo creo que es un buen ejercicio también darle esa bajada. Y me quiero quedar también con un punto bien interesante que mencionaba Catalina, que tiene que ver con los indicadores en el fondo que de alguna manera en áreas más vulnerables relevan temas que son tremendamente importantes como la informalidad, la diversidad, eh, particularmente agregados en un trabajo que hizo, que me tocó participar, pero que lideró el profesor Luis Fuentes con la profesora Carmen Miralles, que fue este indicador de vitalidad urbana que está publicado primero en Barcelona por parte de la profesora Carmen Miralles y que después se hace un indicador también en Santiago y se compara un poco la realidad de Santiago con Barcelona en ese artículo. Y lo menciono porque fue un ejercicio súper enriquecedor, pero que de alguna manera los resultados son súper contraintuitivos y uno tiende, cuando trabaja con indicadores y cuando los lleva al territorio, tiende a guiarse por los patrones generales que dan los resultados que en el fondo nosotros de alguna manera tenemos muy en la cabeza que están vinculados sobre todo con la distribución socioeconómica, ¿ya? El de vitalidad dan resultados muy anómalos y que tienen que ver con esto, en el fondo con que hay barrios en el fondo que tienen procesos de vulnerabilidad y de seguridad súper importantes, pero que el hecho de tener en el fondo esta informalidad o tener mixidad de usos u otras características permiten en el fondo desarrollar esta habilidad, esta vitalidad y darle como esa bajada más conceptual que tenía Jane Jacobs al territorio a partir de este tipo de indicadores. Yo creo que el paso siguiente, y que sería como bonito verlo, en el fondo es cómo estos indicadores de vitalidad mezclados con los indicadores formales pueden a lo mejor decirnos ciertas cosas de cómo relevar ciertos desafíos de infraestructura, de equipamiento, de la planificación en general en esos territorios. Ahí yo creo que hay como un desafío pendiente súper interesante. Nada, como para cerrar un poco la intervención, felicitar a Isabel, yo creo que es tremendo trabajo el que está aquí planteado. A mí me pone muy feliz porque en el fondo veo efectivamente que estamos avanzando con indicadores. Creo que han aparecido muchos más y hay desafíos pendientes. Ojalá que el CIET los vaya tomando. A mí me tocó participar en una batería súper bonita de indicadores ahora último, que es el CIBUS, que no lo conoce nadie, pero que es los indicadores del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, y los relevo principalmente porque dieron algunos pasos adelante que encuentro interesantes, que son, por ejemplo, empezar a abrir el tema, y yo creo que, y sé que el CIET también lo está haciendo, con indicadores en el fondo de género, vinculados a temas de minoría, que yo creo que son súper importantes en el fondo medirlos territorialmente, pero también por la lógica del dato. Hoy día comenzamos al principio de la conversación con Isabel, que antes de partir, que esto nos, de alguna manera, nos escinde un poco de las lógicas pensales, en fondo de, pucha, de tener indicadores cada 10 años, y ahora estamos todos esperando el 2020, el diciembre del 2025 para tener los indicadores del censo. Eh, Hoy día creo que es súper importante relevar también los indicadores que vengan del registro administrativo. Y el registro social de hogares, con todos los problemas que tiene, es importante también a lo mejor considerarlo en esta lógica, porque ha ido mejorando y porque efectivamente tener algo es mejor que no tener nada. Y incluso con posición política que algunos conocerán y que no tengo problema en mencionarla, creo que a pesar de eso, creo que fue un tremendo error
haber invalidado el censo del 2012 en ese sentido. Por eso trajo una bola de nieve terrible para otros instrumentos súper valiosos como la CAS en el 2015, la CAS en el 2017. Siempre lo menciono en mis presentaciones porque creo que hoy día, con la complejidad de las ciudades, estamos yendo hacia una vía que nos puede pasar con el próximo censo. Yo creo que el próximo censo va a tener una omisión en torno al 8 o 9% y ojalá que no la embarremos con eso, de invalidarlo. Y creo que es necesario en el fondo ir mejorando esa metodología, pero estamos en el momento en que este escenario de indicadores va a permitir darle esa vía. Gracias. Diputado, debo decirlo, nunca me consideró. Es más, ese taller que ella habla, ni siquiera me invitaron. Invitaron a la Cámara chilena como si lo hiciera ella, pero bueno, ya se lo cobré en su momento. Invitaron a la Cámara y invitaron a mí, que lo hacemos nosotros, pero bueno. Yo, no, bueno, felicitar el trabajo, y yo voy a hacer algo terrible, porque voy a decir un par de cosas, después tengo que irme volando a otra parte, pero no quiero perder la oportunidad de decir un par de cosas que, a propósito de lo que decía Catalina y lo que decía Ricardo. Por un lado, cuando uno ve los indicadores y un problema que uno empieza a tener, es qué es lo que está midiendo. Porque cuando uno mide, uno puede medir la condición del hogar o de la familia, pero no tiene que ver con el desarrollo urbano necesariamente. Si uno va a Europa, yo vivo en barrio obrero y el estándar de desarrollo urbano era estupendo. La gente era pobre, era migrante, era informal, toda esta cosa, pero el problema no era el desarrollo urbano, es decir, las condiciones de estándar. El tema es que en Chile la condición de pobreza te determina el lugar que vives y tiene que ver con un sistema de financiamiento municipal. Hoy día, ser pobre significa vivir en comunas de pobre, en barrios de pobre, con municipio pobre. Eso tú lo sabes. Entonces, el tema es que entonces uno puede usar el indicador respecto, por ejemplo, al registro social de hogares, el tema de pobreza, el tema de desempleo, el tema de la informalidad, y lo puede asociar al espacio urbano. ¿Pero por qué lo puede asociar? Porque aquí hay una correlación directa. Ese es el tema económico. Pero eso no es aplicable necesariamente en otras partes. Entonces, es una particularidad que nosotros tenemos y que uno, probablemente, si tú presentaras esto en otro país, te diría, espérate un poquito, no tiene nada que ver la condición de vulnerabilidad social. De hecho, hay un atlas de vulnerabilidad que se hace en Madrid que habla de la vulnerabilidad de grupos sociales, pero no tiene nada que ver con el estándar de desarrollo urbano, porque el mismo mercado, las mismas calles, el mismo sistema de transporte, el mismo sistema público. De hecho, cuando uno va y tiene un hijo, yo tuve hijos allá, el colegio te dice, ese es el colegio, y ese colegio es igual que el que está allá, que está acá, es igual exactamente. Entonces, hay un tema que hay que tratar de considerarlo acá, pero también hay que reflexionar sobre el mismo. ¿Por qué? Porque el estándar probablemente esté más asociado a los equipamientos y la infraestructura, pero los estándares no pueden ser determinados en función de la condición de la familia o del hogar, porque es una cosa distinta, ¿ya? De hecho, nosotros en Providencia tenemos gente que es pobre, digamos, y el estándar de Providencia es estupendo. Entonces, a veces la coincidencia es total, la correlación puede ser casi uno, como diría un estadístico, en La Pintana. Pero si te vas metiendo a otras comunas, eso no es tan así. Hay comunas que tienen muy buen estándar, digamos, y que no necesariamente, y igual hay gente pobre, pero los estándares son muy buenos. Por ejemplo, hoy día está Karina Delfino de Quinta Normal. Quinta Normal está estratégicamente sumamente ubicada. Tiene una buena conexión de calle, de avenida. El problema es que una calle que es una comuna precarizada por el tema de la pobreza, envejecimiento de población, abandono de zonas industriales, exacto, pero no es un problema estándar urbano, es decir, ellos tienen equipamiento. Entonces es interesante tener cuidado que de repente, y sobre todo por lo que decía Ricardo, ¿cuáles son los estándares que ustedes van a fijar? Porque si los estándares los fijan en función de las características de la población, del hogar, pueden cometer un error porque no está asociado necesariamente a la condición del barrio o el estándar. Yo creo que en La Pintana se da mucho las dos cosas, pero yo creo que hay matices en el resto. De hecho, hoy día está el alcalde Barnechea, dice, ellos tienen el Cerro 18, incluso han hecho todo un programa de vivienda con estándares, tú misma no estaba ahí. Claro, pero el tema es que la gente igual es pobre, hay una serie de temas de vulnerabilidad, de estigmatización social, etcétera. Entonces yo creo que hay eso por un lado. Y lo otro, yo creo que, por lo tanto, pero eso no implica que esto, me parece que el marco lógico que le dieron para poder ordenar un poco los temas es fantástico. Es decir, llevar la política a estas 9 dimensiones y poder asociar aquellas que son
la integración, asociada a la equidad territorial y aquellos que son como por fuera, el tema de gobernabilidad o los otros temas me parece que va bien. Pero ojo con el tema de los estándares porque, insisto, de repente el asociar eso, yo diría que ese es y eso tiene que ver con, básicamente con lo que te digo, que en Chile tenemos esa correlación muy directa, pero que no necesariamente se manifiesta necesariamente en todos los barrios y en todas las comunas. Tiene matices. Y los componentes, por último, me gustó mucho el tema, nosotros hemos puesto en el ICBO el tema de la informalidad, la participación de las mujeres en cargos directivos, por ejemplo, en comunas. Estamos metiendo temas de género, revísalo, te puedo mandar la base de datos, porque es interesante, porque ahí justamente el tema deportivo, el tema cultural, claro, hoy día no es tan fácil asociar centros deportivos, porque de repente hay canchas que están, como dice Ricardo, ahí está la cancha, pero en realidad son dos palos con nada. Pero sí, ojo, se puede tomar los datos de Servicio de Impuestos Internos de inversión en cultura y en deporte. Eso existe, estos datos existen. Entonces es digamos que es como una proxy, indirecta, pero te permite saber efectivamente cuánto invierte o cuánto hay del punto de vista. Y también hay un fondo de postulaciones al 2% que tienen los municipios, no sé si se llama el 2%, que son las organizaciones sociales. Esos registros están, no sé si están, antes estaban en el Ministerio de Justicia, creo que ahora están los gobiernos regionales, que cada vez que las organizaciones de base postulan a proyectos, digamos, a través de un fondo que tienen los municipios, que han registrado. Entonces ahí uno puede ver cuál es la dinámica de las organizaciones sociales desde el punto de vista de eso. Eso en términos generales, pero igual me parece tremendo avance de sistematización de muchas experiencias, pero yo creo que con esto no se agota todavía porque sigue siendo extremadamente complejo. Y digamos, por un lado yo felicito el Mideso, felicito también al CNDT, pero vamos a ver si mañana a la Subdere se le ocurre hacer otra cosa porque ya lo hizo alguna vez cuando creamos el CIEDU. Cuando creamos el CIEDU, la Subdere creó un sistema paralelo. ¿Sí o no? Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Adelante. Muchas gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Catalina. No sé si hay alguna pregunta, alguna opinión, por favor. Antes de cerrar. Sí, por supuesto. Tú y luego Camila. Muchas gracias. Quería preguntar un poco, lo dijo Ricardo en su intervención, de que hemos ampliar los indicadores. Y siento que estamos muy al debe en el tema de indicadores de bienestar climático, bienestar en el espacio público, el confort térmico. Y me pasó algo que voy a decir acá. Me tocó trabajar en La Pintana, en el taller con Pablo. Y ahí metí el tema de isla de calor y me atacó un montón, así como, ¿con qué se demuestra y con qué más, con qué validas todo esto? Y esto me llevó a trabajar mi PRIU ahora, y donde estoy metiendo indicadores de confort climático en tema de la ciudad. Y cuando empecé a buscar datos, casi no hay, y no hay referencias en Chile, y ni en América Latina, por ejemplo, de cómo debiésemos levantar el tema del bienestar del uso del espacio público o el confort térmico del usuario, en este caso de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esto porque el tema de cambio climático está pegando fuerte. No hay indicadores, estamos trabajando en áreas verdes, caminalidad, sí, pero también no es suficiente. El tema de arbolado, por ejemplo, no es cualquier tipo de árbol. Muchas veces en el tema de los planes reguladores comunales se trabaja mucho en los incentivos normativos y damos algunos como con recomendaciones de cuántos árboles si hacemos masificación, cuánto árbol podemos meter en el espacio público, pero no hay recomendación de qué tipo de árbol, qué condiciones debiese tener ese árbol de mantenimiento, de regado, de especies. No, tenemos como, metemos plátanos, plátano oriental y vamos, que eso es lo que hay. Eso es lo que realmente viene a combatir, por ejemplo, el tema de islas de calor en la ciudad. Siento que todavía estamos al debe ahí y sería bueno como empezar a ver que tenemos que generar indicadores de mitigación, pero también de adaptación al cambio climático que nos están pegando ya fuerte. Eso quería recomendar. No sé si hay de algo de eso. Gracias. Yo no quería hacer una pregunta, quería hacer un comentario, aprovechando que hay como varios de pregrado acá. Quería hacer como la conexión entre
Ay, es que voy a ser como muy pro instituto, pero es que me llamó mucho la atención porque la manera en que hiciste la presentación, además de que fue muy pedagógica, da como que yo, cuando vi la presentación, yo no entendía por qué Ricardo venía y dije, porque dije georreferenciación, mapas, lista, ¿qué será? Pero después vi y entendí de que cuál es la importancia de los indicadores y por eso es que se enseña acá. ¿Cachai? Como poder medir la calidad de vida urbana y los distintos elementos que requiere el espacio público. Y por ejemplo, lo que tú mencionabas de que la infraestructura y los paraderos, que es parte de la infraestructura, pero es algo paralelo. O sea, todos estos elementos que nosotros estudiamos, que nosotros vemos, y que se ve también en los ramos, en el ramo de participación ciudadana y como que todo se conecta al final. Entonces, creo que es muy importante, todo el instituto está conectado. Entonces, creo que, nada, como yo en realidad el mensaje es como para ustedes, como que son el futuro de la planificación urbana, como que le tomemos la importancia a todos los elementos que componen la ciudad, como desde la participación ciudadana, desde la normativa, desde la infraestructura, desde todos los elementos que la componen, porque analizarla solamente desde, por ejemplo, la vivienda o solamente como lo que, o las calles o la vialidad o el transporte, que es lo que está como estandarizado, como que es la ciudad, queda muy corto y nos damos cuenta con estas conversaciones y con estas charlas de que la ciudad es mucho más compleja y, y que necesita que nosotros estemos dispuestos y disponibles para hacer todos estos análisis. Entonces, me parece muy atingente y como evolución que tú me mencionabas de los ámbitos, de que pasaron a 5, después a 8, después a 11, me hizo todo el sentido del mundo porque dije, claro, o sea, claro, con los que partieron, obvio, hace sentido y coherencia, pero en realidad es mucho más que eso. Eso es mi comentario. Bueno, lo mío igual es como un comentario quizá, o también se podría ver como una pregunta que respondiendo, bueno, primero muchas gracias por la presentación, sí es verdad que estuvo muy pedagógica. Em, y respondiendo quizá un poco a la pregunta que está en la pantalla de qué indicadores deberían considerar la planificación urbana, no sé si había algo relacionado con las sombras. Me acuerdo que en un ramo de institucionalidad y legislación urbana, en un terreno, fuimos a Avenida Santa Isabel con Arturo Prat. Ahí hay un edificio bien grande y justo al frente hay una plaza a la cual le llega sombra. Em, y el profesor, Pablo Contrucci, nos comentaba que los espacios públicos no se consideran tanto, los estudios de sombra no se consideran ya de por sí en los estudios de sombra para realizar proyectos inmobiliarios. Y creo que sería súper importante como para garantizar un acceso equitativo a los espacios, a los bienes públicos, tener en consideración como la sombra y como al final es como va hacia el confort y hacia como el bienestar de los ciudadanos, tener espacios públicos donde no llegue sombra. Al final esa plaza queda perdida porque gran parte del día está constantemente con sombra. Entonces, no se puede filtrar. No sé si es que existen indicadores así pero eso. Gracias, Tomás. Otra pregunta. Voy a hacer un par de comentarios y luego hacemos una ronda, digamos, de opiniones a partir de los comentarios. Bueno, agradecerles de todas maneras las reacciones y las opiniones. Em, Respecto a los temas de indicadores ambientales, ya a propósito de este enfoque de la resiliencia, hemos intentado incorporarlos, ya de todas maneras. Están los temas de arbolado urbano, están los temas de conectividad, ¿no es cierto? Están los temas, particularmente respecto al cambio climático, yo diría que más que en materia de indicadores, me pasa lo mismo con lo que decías tú, Tomás, a propósito del tema sombras, ¿ya? Esto es, ¿cuánto se traduce en indicador, ya? Que se evalúa en función de un estándar, ¿ya? Y cuánto es, ¿no es cierto?, una decisión de planificación desde el punto de vista de la definición de una norma urbanística. Porque la sombra, ¿no es cierto?, tiene que tenerse en consideración al momento de definir una altura, un distanciamiento, una rasante, ¿no es cierto? O sea, los análisis de morfología urbana debiese tener en consideración, ¿no es cierto?, no solamente el tema de la vista, inclusive la higiene ambiental, interior de la vivienda a propósito de que ingresa el rayo del sol, sino que también la proyección de estudios de sombra que se hacían anteriormente. O sea, yo me acuerdo de los croquis, hoy día que vamos a documentar el primer plan metropolitano de Concepción, que a nivel de la ciudad de Concepción, los primeros croquis, ¿no es cierto?, de urbanista, ¡ay, mi cabeza! Se me olvidó el nombre. Bueno, me voy a acordar, me voy a acordar. Me van a matar aquí en el instituto porque soy de aquí, de la Católica.
Pero bueno, tenía en consideración el tema de las sombras. Fíjate, a propósito, en el fondo de el ancho de las calles y la definición de las alturas de edificación, ¿ya? En los temas, ¿no es cierto?, de cambio climático, hoy día también yo digo, ¿cuánto se traduce en indicadores estándares y cuánto se traduce en una decisión de planificación cuando tenemos por ley, ¿no es cierto?, incorporar en la evaluación ambiental estratégica, que es la calidad de la decisión del plan, el tema del cambio climático. La adaptación del cambio climático la tenemos que considerar desde las consideraciones ambientales. Cuando analizamos todo el marco de referencia estratégico, entramos a los elementos de diagnóstico del plan y empezamos a tomar la decisión del punto de vista del diseño, ¿ya? Del instrumento. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es lo que realmente se considera en materia de evaluación de la decisión del diseño de planificación, que finalmente se traduce en una norma, ¿ya? ¿Y cuánto es lo que realmente tiene que ser en materia de indicador para poder efectivamente monitorear algunos elementos del desarrollo urbano? El tipo de árbol, por ejemplo, es el alcance de la norma urbanística. O sea, tú en una ordenanza local puedes definir el tipo de especie, ya si es nativa, si es exótica, si la altura del tronco, la altura de la copa de árboles. Lo que pasa es que yo me impresiono de la cantidad de omisión de norma urbanística que hoy día veo en un montón de revisión de instrumentos que hago. Digo, ¿por qué se omiten? Bueno, porque no se quiere tomar la decisión, porque eso significa, ¿no es cierto?, a lo mejor incidencia en términos de presupuesto, incidencia desde el punto de vista de la gestión, ¿no es cierto?, de recursos, etcétera, etcétera. Pero hay parte, digamos, de esos estándares que se pueden cubrir mediante, ¿no es cierto?, el alcance mismo de la norma urbanística. Y por último, decirles desde el punto de vista de los estándares, ya que creo que es súper importante a propósito de lo que decía Arturo y lo que han dicho ustedes, que, y cómo lo vamos a abordar, porque sí concuerdo que es un desafío grande. Hemos revisado mucha literatura, esto a propósito de nosotros, que siempre es importante saber de alguna manera la discusión en este tema de temas que se están dando, digamos, en otros contextos de planificación. Y hay un enfoque que se está también desarrollando, ¿no es cierto?, en España y que a nosotros nos llamó mucho en términos de decir, mira, y a propósito de nuestras desigualdades territoriales, o sea, ¿cómo definimos umbrales? Que decir, esto de los 10 metros cuadrados por habitante, ¿ya? Que para Vitacura, ¿no es cierto?, los 10 metros cuadrados por habitante ya es un estándar que cumplió hace rato porque tiene 24, y yo que ando en bicicleta 2 días domingo, me tomé, ¿no es cierto?, la ciclovía del 46, 48K del Mapocho, me paré en Vitacura porque me impactó un letrerito sobre un área verde que decía verde por mejor verde. Estaban cambiando la cobertura vegetacional con este enfoque de cambio climático. Están levantando el área verde que ya la tenían totalmente habilitada por otro verde que era mejor porque tenía esta condición de adaptabilidad climática. Y yo dije, guau, y yo trabajo en La Pintana, donde tenemos 0,8 metros cuadrados de área verde habilitada por habitado. Donde ahí, créeme que cualquier tipo de verde se agradece. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo medimos ahí un estándar? Porque claro, los 10 metros cuadrados por habitante para La Pintana probablemente no lo van a lograr dentro de los próximos 20 años. Y acá estamos transformando, ¿no es cierto?, porque tenemos el doble del estándar que está definido. Entonces, nos hemos hecho esa pregunta. ¿Y en qué respuesta de alguna manera hemos ido dando? Dijimos, mira, los estándares no pueden ser fijos, tienen que ser móviles, o sea, tienen que ser, qué distinto es decir, en vez de definir 10 metros cuadrados por habitante, es decir, La Pintana, incrementemos la situación base de medición de la unidad en un 10% cada 2 años. Es muy distinto, ¿no es cierto?, plantearlo desde ese enfoque, ¿no es cierto?, de metas que sean factibles de cumplir en función de la condición del territorio, de las posibilidades de recursos, de institucionalidad, y entonces en ese sentido ir, ¿no es cierto?, evaluando los indicadores y definiendo estos estándares desde el punto de vista de estas metas que se pueden ir gestionando en horizontes de tiempo, digamos, futuros. Y así, territorial que
que había mencionado, eh, porque un poco sitúa el contexto. Yo creo que ahí la discusión también está por incorporar también lógica de los distintos territorios que pueden ser relevadas. Por ejemplo, zonas costeras, probablemente las playas tienen que entrar en la lógica de la medición de las áreas verdes, y ahí hay otro tipo de, en el fondo, desafíos pendientes. Y me quería quedar con algo que mencionaste, Isabel, que me parece súper interesante, que es el tema de que bajo esta misma lógica de las normas urbanísticas, de esta omisión de normas urbanísticas, eh, creo que está de alguna manera también relacionado con la omisión también en la generación de ciertos indicadores, de poder darle también una lógica un poquito más de detalle, un poco más de cariño quizás, en algunas bajadas que yo creo que podrían ser como bien interesantes al momento de medir y que muchas veces se dejan ahí porque hoy no está disponible el dato o porque estamos sujetos a un levantamiento extra, vinculándolo un poco con la pregunta que decía Rolando en el fondo es también probablemente estamos súper al debe en en los temas de medición ambiental porque no dependen solo de los temas vinculados directamente con los sistemas de información geográfica, sino que también con la sensorización, es decir, poder en el fondo medir. Había una iniciativa súper bonita, que era la de Renan en algún momento, que tenía mediciones dentro de las casas de temperatura y que permitió sacar algunas cosas durante un tiempo, y se echaron a perder los sensores y se acabó. Entonces tenemos que ir caminando también para allá. O sea, ahí en el levantamiento del dato ya hemos ido mejorando un montón, pero es la hora también como de ir incorporando las nuevas lógicas que nos está dando la ciencia de datos y un poco esta lógica de ciudad inteligente, pero no del eslogan, sino que del levantamiento de verdad del dato, que yo creo que es importante. Súper interesante la conversación. Aprendí mucho, así que de verdad como agradecer. Quizás mi último comentario es más como a nivel institucional, que yo lo omití cuando hablé, pero que fue lo que te pregunté hoy día por teléfono, porque claro, siempre está como un poquito esa angustia de, oh, otro nuevo sistema y el MIMBU un poquito como pisándole la cola al consejo, como que el consejo va a sacar el 7 y qué pasa con él. Entonces, ojalá esto, porque creo que la conversación, y me imagino que es bastante más profunda que la capacidad también del CIET, que se pierde un poquito, pues, o sea, como que al juntar lo rural con lo urbano, lo territorial, como que también pierde peso. Entonces, ojalá poder impulsar ustedes que esto, que sea que ustedes creen, venga a enriquecer, a nutrir y que el CIET lo integre, digamos, como que por lo menos a nivel de Estado necesitamos mayor coordinación. Yo entiendo que a nivel de universidades hay distintos sistemas, miradas, porque los focos son distintos, los objetivos de lo que quiero medir y mostrar, pero a nivel institucional lo mínimo es que el MIMBU haga un esfuerzo y lo puede hacer, digamos, de que esto se meta en el CIET. Bueno, gracias entonces. Agradeciéndole las palabras, agradeciéndole a ustedes el que estén inquietos, que les interese estos temas, que estén motivados, ¿no es cierto?, con estos estudios y con lo que es la planificación. Ojalá que les transmitamos también la pasión de lo que significa, ¿no es cierto?, esto de estar permanentemente, ¿cierto?, conversando, inquietándonos, iluminándonos en relación, digamos, a estos desafíos de ciudad y territorio. Así que, gracias. Gracias a ti, Isabel, por querer participar y mostrar esto que en realidad yo creo que enriquece mucho la discusión y, como ya lo dijeron, el diálogo necesario entre política pública, academia, sociedad civil